¿Cómo está, defensora? Buen día. ¿Ya está de vuelta en La Paz? Ya estamos en La Paz, con mucho frío, la verdad, y ya, bueno, para varias reuniones, varias agendas de trabajo. Al final se ha quedado en el cargo por decisión de la Asamblea Legislativa, no ha podido nombrar a su sustituto o su sustituta debido a falta de consensos. El Movimiento al Socialismo ha dicho que la Alianza Creemos y la Alianza Comunidad Ciudadana no quieren nombrar a un defensor del pueblo porque creen que uno de los postulantes es del MAS. En tanto, Comunidad Ciudadana ha dicho que no va a apoyar a este postulante y va a bloquear las veces que sea la designación del defensor del pueblo, y Creemos hace las cosas más fáciles, vota en blanco. Según el artículo 12, parágrafo 2 de la ley del defensor del pueblo, usted tiene que continuar en sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa designe al nuevo defensor o la nueva defensora. ¿Qué criterio tiene ante esta situación? Bueno, criterio solamente legal. El tema del interinato y la duración estaba ya establecido en la ley 870. Acá lo que preocupa no solamente a la Defensoría del Pueblo, entiendo que es una preocupación general, es la imposibilidad o la polarización que existe dentro de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la verdad debemos decir, lastimosamente, ya la elección, más allá del momento en que la vayan a realizar, porque deben y tienen que hacerlo, ya ha generado bastante escarnio en la propia institución de la Defensoría del Pueblo. Entonces, es solamente el hecho de no poder generar un acuerdo en la elección después de que las líneas de oficialismo y oposición habían sido muy diligentes en varios acuerdos, incluso algunos no muy ajustados a norma. No hacerlo ahora en el momento decisivo por, yo entendería, muchos intereses, pues lastimosamente han debilitado a la propia institución de la Defensoría del Pueblo, y reitero aquí en contrasentido, ¿no?, de lo que tanto el grupo, bueno, diferentes organismos internacionales le habían pedido al Estado en cuanto a fortalecimiento institucional. En ese marco, nosotros vamos a continuar trabajando, preservando la institucionalidad de nuestra Defensoría del Pueblo. Vamos a procurar ahora ya generar algunos proyectos más de mediano o largo plazo, que estaban un poco truncos tomando en cuenta la transición, y bueno, mejorando servicios, ¿no?, que es lo que ahorita en ese momento nos está teniendo con un poco más de trabajo. Defensora, alguien de la oposición, alguien del oficialismo, tal vez el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, le ha llamado ante este fracaso en la Asamblea Legislativa para comentarle, sugerirle o simplemente decirle: señora, usted sigue nomás en sus funciones? No ha habido ninguna llamada por ningún líder político. No ha existido nada de eso. Claro, porque como dice la ley, lo hemos repetido nosotros en varias transmisiones, este artículo 12 de la ley 870, mientras la Asamblea Legislativa no designe, su cargo todavía va a estar vigente, pero con mucha incertidumbre, entendemos nosotros. No sabe usted hasta cuándo exactamente va a ser su interinato. Tampoco hay fecha exacta de cuándo la Asamblea va a retomar esta postergación de la designación del defensor del pueblo. ¿Cómo se encuentra en ese sentido? Bueno, la incertidumbre la tenemos desde enero del 2019. El proceso de selección, elección y designación podría haber sido en cualquier momento, podría haber hecho durante el 2019, y lo intentaron. Yo recuerdo antes de todo el epicentro de la crisis del 10 de noviembre, el 7, 8, yo recuerdo la expresidenta del Senado intentando hacer la convocatoria en las puertas del Senado cuando ya no había nadie. También recuerdo que el año 2020, fuera de todo el desconocimiento y toda la obstaculización que han tenido en contra mía el gobierno de Áñez, con el mismo discurso que ahora tienen algunas líneas de oposición, igual se pudo continuar.
En ese momento estaban pretendiendo sacar un decreto, una ley corta, totalmente ilegal e inconstitucional, tratando de perforar a la Defensoría del Pueblo. No se logró. Y ya bueno, el año antes de que se vaya a la anterior asamblea, también se intentó hacer un proceso de convocatoria. Por eso yo resaltaba que la presente gestión es evidente que estas polarizaciones o estas diferencias entre oficialismo y oposición evidentemente habían sido zanjadas, ¿no? Lastimosamente solamente se han llegado a algunos acuerdos que todavía no están permitiendo la viabilización de la elección. Pero bueno, reitero, esa incertidumbre la tenemos desde el año 2019, así que nosotros tenemos un trabajo institucional marcado, hemos procurado a lo largo de estos últimos años tratar de fortalecer la estructura institucional, de que se entienda que la Defensoría del Pueblo no es solo una defensora o un solo defensor, sino que es toda una institucionalidad, que tenemos 18 oficinas. Yo tengo todavía la esperanza de poder aperturar tal vez uno o dos más en algunas regiones que se nos hacen importantes. También entender que la Defensoría del Pueblo no solamente debe estar, y eso lastimosamente no lo entienden las fuerzas políticas, para atender sus peleas o sus debates, sino también tenemos otro tipo de causas que vamos atendiendo en el día a día. Estamos también preocupados porque reiteradamente yo he ido pidiendo públicamente que ese fortalecimiento traspase no solamente a una elección, sino también a un refuerzo de recursos en la propia institución de la Defensoría del Pueblo. Actualmente estamos ya en una proyección de sobrepasar la cantidad de quejas que se le atienden a la población. El año pasado casi cerramos con 16,000. Este año está ya proyectándose para cerrarse con casi 17,000 casos, y con el poco personal que se tiene, pues o se disminuye la calidad del servicio o lastimosamente no llegamos a responder a la expectativa de la población. Entonces, esos temas, por ejemplo, no se tratan, pero tenemos que seguir trabajándolos y no lo vamos a seguir haciendo. Reitero, la Defensoría no es una persona, y ahí es una incomprensión que tienen las fuerzas políticas y el propio Estado. La Defensoría del Pueblo representa todo un marco institucional que pretende darle respuesta a la población con los pocos recursos que tenemos. Defensora, ¿cuánto de presupuesto más requeriría para un buen funcionamiento del Defensor del Pueblo? Mira, en ese momento, si solamente hablamos que la Defensoría pudo haber cerrado el año pasado con 16,000 casos, si uno hace una comparación en relación a toda la población que tenemos a nivel nacional, o sea, a todos los estantes dentro del territorio, no llegamos ni al 0,3%. Es muy bajo el alcance que tenemos entre población y las quejas que recibimos por parte de los que están más cercanos a nuestros radios urbanos. ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Primero es tener la posibilidad de mejorar nuestros sistemas de datos, nuestras bases de datos. Tenemos una muy antigua, no podemos comprar ninguna base de datos por los últimos recortes, las últimas disposiciones que salió desde Economía. En ese momento yo tampoco puedo abrir más oficinas porque me han cortado casi 5 millones de presupuesto, y eso implica habernos no haber cerrado oficinas, no haber bajado unidades sustantivas, sino nos hemos tenido que bajar salarios para poder un poco distribuirlos a nivel nacional, no cortar servicios, pero sí necesitaríamos al menos un porcentaje, si no son los 5 millones, un porcentaje adicional para poder, restablecer algunas oficinas con mayor fuerza. Y dos, lo que le digo, yo tengo bastante pendiente procurar abrir una oficina hacia el sur de Potosí para poder llegar a la frontera con Villazón. Teníamos otro proyecto de poder presentarlo hacia el norte de La Paz, que todavía se nos hace muy difícil por el tema carretero llegar, para algunos casos como por el lado de San Buenaventura o Rurrenabaque, también con los diferentes casos que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos 3 años. También teníamos la intención de poder generar algunos estados de situación de bolivianas y bolivianos en el exterior. No pretendemos abrir oficinas fuera de frontera, pero sí requeríamos mejorar algunos sistemas de atención y redes de trabajo con ese tipo de poblaciones. Entonces, no le puedo cuantificar cuánto más se requeriría, pero sí es necesario fortalecer ese tipo de competencias, por un lado. Por otro,
además de recursos financieros, una de las problemáticas que está saliendo dentro de las quejas que recibimos de parte de la población es relacionada al sistema de justicia, que en lugar de ser la instancia reparadora de derechos, se ha convertido en una instancia de revictimización de las víctimas que acuden y, claro, también de los privados de libertad en el caso del sistema de justicia penal, que tienen un proceso o temas de retardación, o en Bolivia tenemos una tasa alta de detención preventiva. Entonces, esos temas nosotros los hemos ido trabajando, los hemos ido aperturando particularmente durante los últimos años, pero tenemos un obstáculo muy fuerte con el Ministerio Público. Hay una disposición en que nosotros no le podemos hacer consultas a fiscales de materia, no les podemos hacer consultas a fiscales departamentales. En muchos casos hemos recibido respuestas muy agresivas y todas son derivadas al fiscal general, y el fiscal general se encuentra en Sucre. Y hasta que el fiscal general, si es que nos dan información respecto a los casos que estamos investigando, se demora alrededor de 10 días hábiles. Y 10 días hábiles para una persona que está peregrinando, una víctima que está esperando que la justicia le responda, pues ya llega a ser mucho. Entonces, por ejemplo, en ese punto, no han podido elegir a la defensora o defensor, como dicen, ojalá nos puedan apoyar para alguna interpelación o alguna solicitud de informe para poder aperturar, para poder transparentar algo que en ese momento está observado por la población y que ni la propia Defensoría del Pueblo, con el marco de competencias que tiene, está pudiendo sobrepasar ese obstáculo por resistencia de esta institución. 9 de la mañana. Por otro lado, el tercero, que también es parte de las funciones de la Defensoría del Pueblo, no está reglamentado en el reglamento de debates de la Asamblea, la atribución que tiene la Defensoría del Pueblo de presentar proyectos de ley o de las recomendaciones que, de acuerdo al 870, pueden caer en sugerencias para tramitación legislativa. Nosotros hemos pedido modificación de la 535 para el respeto a la incorporación de consulta previa en materia minera. Hemos solicitado que se presente, hemos presentado incluso un proyecto de ley para atención integral a huérfanas, huérfanos, víctimas de feminicidio. Hemos presentado nuestros aportes para la creación de una ley de una defensoría de la madre tierra. Hemos presentado otro proyecto de ley sobre huérfanas y huérfanos víctimas de COVID o atención integral para todo lo que es niñez y adolescencia en contexto de COVID-19. Y bueno, y le puedo ir detallando varios proyectos legislativos que se ha pedido a la Asamblea a través de sugerencias en el marco del 870 o a través de propuestas en el marco de la atribución constitucional, y lastimosamente tampoco reciben tratamiento. Entonces, parte del fortalecimiento institucional también es poder generar debate respecto a la norma, y no hablamos de un debate solamente técnico o a través de solicitudes de informe de distintas carteras de Estado, sino poder trabajarlo con las líneas de oposición, con las líneas de oficialismo, entre otras, ese tipo de temáticas. Defensora, nos vamos a guardar una pregunta para más adelante. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos hablando con la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, para nuestra audiencia en Radio Monumental en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Defensora, ¿cuánto es el presupuesto anual de la Defensoría? En ese momento no te podría dar con seguridad, son entre 37 a 43 millones. 37, ¿cuánto se ha ejecutado hasta ahora? No, nosotros tenemos un nivel de ejecución bastante alto. La mayoría se va en recursos humanos, es decir, personal, que no es para el despacho de la defensora, aclárese, es para las oficinas. Tenemos 9 coordinaciones regionales, tenemos 9 delegaciones departamentales. De estas 18 oficinas, todas estamos en alquiler, es decir, no tenemos inmuebles propios, y estas también requieren cierto mantenimiento. Entonces, si uno va dividiendo más o menos, pues gran parte del presupuesto solamente se da en sostener las oficinas para atención de población.